Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Mobility Crew. Mi nombre es David y hoy os traigo un vídeo que os va a ayudar muchísimo porque vamos a hablar sobre los 5 tipos de movilidad más conocidos, más utilizados. Entonces quiero que entendáis un poquito pues, las diferentes funciones de cada uno de estos tipos de movilidad, en qué casos lo podemos aplicar, cuáles son sus usos frecuentes, sus ventajas. Entonces, de esta manera pues vais a tener muchas más herramientas para aplicar a vuestros entrenamientos de movilidad. He hecho aquí una pequeña estructura en la pizarra y vamos a ir uno por uno explicando todos los detalles. Luego a lo mejor comento algunas diferencias o algunas dudas que nos pueden surgir. También os invito a que os suscribáis al canal si queréis ver todo este tipo de contenido relacionado con la movilidad, que en Instagram, que voy a dejar el link en la descripción, también subo muchísima información, contenido diario. Por lo tanto, os vais a beneficiar también de pequeños tips y pequeñas dosis de contenido diario que también vais a aprender un montón sobre movilidad, ejercicios, etc. Así que vamos a empezar con el vídeo. Hablaremos primero de la movilidad activa. Empezamos por aquí. ¿Cuál es la definición? Básicamente queremos alcanzar el rango máximo utilizando nuestra fuerza. Normalmente en la movilidad activa siempre vamos a hacer movimientos controlados y vamos a hacer mucho énfasis en esas fases finales. Entonces el ejemplo puede ser elevar nuestro brazo intentando llegar a la posición más amplia, aguantando ahí unos segundos, pasando tiempo, ejerciendo fuerza. Y el objetivo de la movilidad activa es ganar control, fuerza y estabilidad. Al final, si hacemos un movimiento controlado, ejercemos fuerza en ese rango final, ganamos estabilidad soportando con todo el resto de musculatura el movimiento para poder llegar a esas posiciones amplias, a esas posiciones máximas. A mí me encanta la movilidad activa y las ventajas es que básicamente vamos a ganar fuerza en esas posiciones extremas, en esas posiciones finales. Por ejemplo, si queremos subir el brazo, aguantar ahí en la fase final, pues con la movilidad activa vamos a hacer bastante énfasis en todo este trabajo. Y los usos típicos que podemos darle a esta movilidad se pueden ver pues en la gimnasia, por ejemplo, cuando se hace un elemento en el que se abren mucho las piernas y se aguanta en esa posición con ese trabajo activo, en la calistenia, cuando por ejemplo hacemos cualquier ejercicio de fuerza pero a la vez involucra ese trabajo de movilidad, incluso en el gimnasio cuando bajamos una sentadilla profunda y hacemos fuerza en esa posición final para subir, estamos trabajando toda esa movilidad activa. Pasamos al segundo punto, movilidad dinámica. Esta es muy parecida a la activa, pero para mí tiene un pequeño componente, algo que las diferencia, y es que en la movilidad activa vamos a trabajar de forma más controlada, vamos a hacer énfasis en ese rango final, en esa parte final del movimiento, y en la movilidad dinámica vamos a hacer un movimiento repetido dentro del rango. Por ejemplo, sería movilizar nuestro brazo de forma dinámica, generando movimiento, pero sin pausar tanto en esas posiciones finales o sin profundizar tanto en el rango final, sino únicamente recorrer todo el movimiento de forma dinámica. Entonces, pues por ejemplo, lo que acabo de hacer, ¿no? Una elevación de brazo de forma dinámica utilizando todo el rango, toda esa amplitud. Entonces aquí, ¿cuál es el objetivo? Activar y preparar nuestros músculos. ¿Por qué? Porque la movilidad dinámica la podemos utilizar, por ejemplo, en nuestros calentamientos o antes de hacer un gesto y queremos practicar un poquito el movimiento de forma más controlada, pues podemos introducir esta movilidad dinámica. ¿Y cuáles son sus ventajas? Básicamente la coordinación de las diferentes partes de nuestro cuerpo, de los diferentes músculos, de las diferentes zonas, para ganar esa amplitud de movimiento. Vamos a trabajar en toda la amplitud de un movimiento, pero con control, siendo conscientes, ¿vale? Porque ahora pasaremos a otro tipo de movilidad que es también similar, pero vais a ver también las diferencias. Entonces, en los usos típicos de la movilidad dinámica, pues los vamos a trabajar como lo he explicado antes, en el calentamiento, como una pequeña activación, ¿vale? Yo esto lo suelo utilizar mucho antes de realizar cualquier gesto, pues lo trabajo de forma dinámica con una carga inferior. Ahora pasamos a la movilidad pasiva. ¿Cuál es la definición? Básicamente es llegar a un rango con ayuda. Con ayuda puede ser con ayuda de nuestro peso, con ayuda de una banda, con ayuda de un soporte, es decir, vamos a trabajar, imaginaos que yo me sujeto con mi brazo y atraso lo máximo que puedo, esto sería la movilidad pasiva, básicamente yo estoy aprovechándome, ayudándome con mi otro brazo para llegar a un rango final de movimiento. Entonces, pues eso es, por ejemplo, típico estiramiento
de tríceps que hacemos tras nuca y nos apoyamos con la otra mano. Eso sería un ejercicio de movilidad pasiva. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es aumentar la amplitud relajando nuestros músculos, es decir, que vamos a ir poquito a poco relajando y buscando ese aumento de la amplitud del movimiento de forma pasiva. No vamos a ejercer ninguna fuerza y simplemente nuestro foco de atención va a ser en relajarnos cada vez más para llegar a posiciones más amplias. ¿Y cuáles son las ventajas de este tipo de movilidad? Básicamente reducimos la tensión, pero no mejoramos nuestro control motor. Es decir, como no estamos generando fuerzas dentro del movimiento, no mejora ese control motor, pero sí que reducimos esa tensión. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando queremos trabajar el pino o el handstand o la parada de manos, como lo conozcáis, con las piernas abiertas, yo estoy haciendo el pino, estoy haciendo fuerza, lógicamente, para abrir las piernas, pero toda la parte interna, toda la parte de los aductores, pues abre de una forma más pasiva. O, por ejemplo, si me coloco en una posición en la que me tengo que relajar, ¿no? Y aquí entra en juego, pues, por ejemplo, el contorsionismo. Ahí al final hay mucho trabajo de movilidad pasiva porque buscamos esos rangos finales, esos rangos extremos en los que debemos relajarnos. También, lógicamente, se trabaja con movilidad, otros tipos de movilidad, pero os estoy poniendo un ejemplo para que lo podáis ver un poquito más claro. Y básicamente esto lo podemos utilizar dentro de nuestros entrenamientos, antes, después, como diferentes estrategias, ¿vale? Al final esto es algo muy individual, no vamos a entrar en te recomiendo esto para este momento, podemos hacer un vídeo más extenso si os interesa hablando sobre este tema, pero básicamente lo podemos utilizar como diferentes estrategias o herramientas, es lo que he hablado antes. Si por ejemplo yo voy a hacer alguna figura dentro de algún ejercicio o necesito esa movilidad más pasiva que me permita llegar a esos rangos porque simplemente esa zona del cuerpo no la voy a activar, sino que simplemente lo que quiero es que llegue hasta esa postura, pues entonces voy a trabajar con ejercicios pasivos porque me van a ir ayudando a desbloquear esa tensión. O, por ejemplo, si terminamos de entrenar y el estirar un poquito nos viene bien para relajarnos, para bajar un poquito ese nivel de actividad, yo a veces también lo suelo utilizar. Entonces vamos a hacer unos pequeños estiramientos suaves para simplemente relajarnos un poco, de hacer una pequeña vuelta a la calma, ¿vale? Entonces al final son diferentes estrategias que puedo ir utilizando sabiendo un poco cuáles son las diferentes demandas del ejercicio. Luego pasaríamos a la movilidad balística. Aquí la definición es, para mí básicamente es un ejercicio pasivo prácticamente, pero con impulso. Si por ejemplo yo hago este movimiento, sí estoy generando cierta activación muscular, pero al final estoy utilizando mucho la inercia, estoy utilizando mucho ese movimiento y es lo que quería explicaros antes. Cuando hacemos la movilidad dinámica estamos haciendo fuerza controlada dentro de todo el rango, dentro de toda la amplitud, pero cuando hacemos la movilidad balística al final es como un pequeño rebote, al final es como un pequeño movimiento brusco, elástico. Entonces el ejemplo pues es justamente ese, el lanzamiento de brazo o de pierna, de cadera, lo que sea, y el objetivo es forzar un rango, es decir, forzar el máximo rango posible utilizando esa inercia, utilizando esa fuerza que proviene también del movimiento. ¿Y cuáles son sus ventajas? Pues podemos utilizarlo en deportes muy explosivos, en los que tengamos que lanzar algo, en los que tengamos que subir mucho la pierna, se utiliza mucho, pues eso, en diferentes disciplinas deportivas en las que hay mucha explosividad dentro de un movimiento, entonces ahí podemos beneficiarnos de todo el estiramiento más balístico. Y los usos típicos, aquí vamos a entrar en que si no tienes una buena base de movilidad, yo no te recomendaría utilizar la movilidad balística, pero por la simple razón de que si no controlas el movimiento dentro de una posición, pues ejercer inercias lo que va a hacer es que pierdas todavía más control. Entonces yo siempre te recomiendo que utilices el trabajo dinámico, que utilices diferentes estrategias y luego con el tiempo puedes aplicar el trabajo balístico. Tiene lógicamente sus funciones y sus utilidades, pero si no tienes un control previo, yo no te recomendaría introducir este tipo de ejercicios a no ser que ya tengas una buena base. Y vamos con el último, este me lo he dejado para el final, es de mis favoritos y literalmente es el que más beneficios te pueda llegar a dar porque combina muy bien todo lo que hemos hablado antes. Entonces aquí, ¿cuál es la definición? Básicamente es el FNP,
que es facilitación neuromuscular propioceptiva. Vamos a buscar una contracción y una relajación de nuestra musculatura. Vamos a jugar coordinando esas dos cosas, contrayendo y relajando. Y a mí me gusta porque combina un poquito las otras partes que hemos visto. Entonces, el ejemplo podría ser perfectamente elevar el brazo lo máximo posible, luego aplicar una presión y ejercer una fuerza descendente y luego volver a estirar y activar y estirar, y ahí trabajaríamos, por ejemplo, con 30 segundos de relajación, 30 segundos de contracción, y esto lo que nos va a permitir, que es el objetivo, es reprogramar nuestro sistema nervioso central. Al final, nuestro sistema nervioso es el que limita nuestros movimientos, el que nos permite llegar hasta un punto o no, el que envía señales de que, oye, este músculo está muy tenso, se puede llegar a romper, entonces bloquea los estiramientos, bloquea ese rango de movimiento. Entonces, con el FNP reprogramamos nuestro sistema nervioso, es decir, que le damos más confianza para llegar a rangos más amplios. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues que básicamente es muy efectiva. Es muy efectiva porque trabaja muy bien lo que os he comentado antes, esa parte activa y esa parte más pasiva. Entonces le va dando a nuestro cuerpo seguridad, confianza, y le permite llegar a rangos más amplios. ¿Y los usos típicos? Pues realmente se usan todo tipo de protocolos. También se utilizan protocolos más avanzados con este sistema, porque hay muchos tipos de FNPs, que además tengo un vídeo preparado con mogollón de diferentes tipos, con contracción y relajación, contracción antagonista y contracción agonista. O sea, hay como un montón de ejemplos. Entonces, si os interesa, puedo hacer un vídeo más extenso hablando sobre todos los tipos, o la gran mayoría de tipos que yo conozco del FNP, que es súper efectivo y es que además tiene un montón de utilidades. Yo es de lo que más utilizo dentro de los entrenamientos de movilidad. Entonces, bueno, podemos darle muchos usos dentro de diferentes protocolos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resuelto bastantes dudas con respecto a esto. Estos son, digamos, los más conocidos, los más clásicos. Hay más tipos que, si os interesa, también escribidmelo en comentarios. Podemos hablar más detalladamente sobre diferentes tipos de movilidad, pero con esto ya vais a tener una muy buena base para hacer una selección más lógica del protocolo que queráis utilizar para según qué situación. Pero como siempre yo os digo, yo he probado todos los protocolos y de verdad que me llevo beneficios de cada uno de ellos. Es decir, que podemos practicarlos de forma conjunta, de forma individual, pero sobre todo yo siempre te recomiendo que pruebes, que explores. Esto te va a dar muchísimas más herramientas en tu práctica de movilidad. Así que, como siempre, agradezco vuestra visita. Espero que os haya encantado el vídeo. No olvidéis darle un fuerte like, suscribiros al canal para que pueda llegar a muchísimas más personas, y nos vemos en el próximo.